¿Hay alguna forma de explotar nuestro potencial cuántico y dirigir el curso de la realidad? En este episodio, exploraremos los principios fundamentales del mundo cuántico y cómo se relaciona con nosotros. Muchos hablan de un cambio en la evolución humana. ¿Qué está impulsando este cambio y cómo hacemos para llevarlo en una dirección positiva? ¿Será un cambio mayormente espiritual, como muchos creen en la filosofía New Age? ¿Será un cambio puramente científico y tecnológico, como creen muchos transhumanistas y expertos en inteligencia artificial? ¿O estos dos enfoques de alguna manera se encontrarán y cooperarán para elevar al planeta hacia un futuro más balanceado y avanzado? Las respuestas a estas interrogantes están en nuestras manos. Una cosa es cierta, lograr ese equilibrio requerirá un cambio fundamental en la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos. En otras palabras, un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma son los que nos llevan a revolucionar nuestra forma de vida. Thomas Kuhn, autor de La estructura de las revoluciones científicas, dijo que cuando cambian los paradigmas, el mundo cambia con ellos. Podemos alejar nuestra forma de pensar y de vivir de la antigua programación y llevarlas a ser verdaderamente abiertas y sintonizadas con el nuevo paradigma de la realidad? Sí podemos. Uno de los desafíos que enfrentaremos es que aún en esta era de la física cuántica, las teorías de cuerdas y la cosmología de multiversos, el pensamiento humano sigue atascado en una forma de operar newtoniana. La forma en que percibimos y abordamos los problemas ha sido influenciada por paradigmas obsoletos que ya no son adecuados para el mundo actual, vertiginoso e incierto. Con respecto a eso, Thomas Kuhn también dijo, todos los avances significativos son rupturas con las viejas formas de pensar, pero también que debemos reemplazar un viejo paradigma por uno nuevo. Afortunadamente, está surgiendo una nueva visión de cómo nos relacionamos con el mundo y se basa en la visión cuántica de la realidad. Así que demos un vistazo a esos dos paradigmas, el newtoniano versus el cuántico y cómo difieren. El paradigma newtoniano se basa en las ideas de determinismo, separatismo, reduccionismo y materialismo. En esencia, dice que todo se puede aislar y reducir a sus partes individuales, que deben funcionar de manera lineal, lógica y mecánica. Dice que las cosas deben ser predecibles y controlables, y nos separa del espíritu y la elección, fomentando la separación, lo que alimenta el ego y la codicia. No necesitamos mirar muy lejos para ver cómo este viejo paradigma nos ha llevado a un mundo fuera de equilibrio. ¿Qué pasa con el paradigma cuántico? ¿Qué es? ¿Y acaso puede ayudarnos a mejorar nuestra situación? En una visión cuántica, las cosas son complementarias, contextuales, conscientes y conectadas. Esos principios cuánticos ponen el paradigma newtoniano totalmente de cabeza. La teoría cuántica, aunque es extraña y exótica, es la teoría física más exitosa que tenemos hasta la fecha. Vivimos en un universo cuántico. Desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del espacio intergaláctico, los principios cuánticos subyacen a todo en nuestro universo. Nosotros también somos seres cuánticos. Uno de los aspectos más emocionantes y prometedores de la física cuántica es que dice que el universo es participativo, lo que significa que nuestras elecciones cuentan, incluso nuestros pensamientos cuentan. Esto pone el poder nuevamente en nuestras manos, pero hay más en este proceso que la popular noción de la intención. Como científica capacitada en física clásica y cuántica, siempre me han fascinado las extrañas y maravillosas posibilidades de la física cuántica. Desde el comienzo de mis estudios, tuve la intuitiva sensación de que los principios cuánticos no solo se aplican a los mundos atómicos y subatómicos, sino también al tejido básico de nuestra existencia. Revelan una verdad universal más profunda sobre quiénes y qué somos. Pueden dar forma a nuestra visión general de la realidad. Y cuando reorientamos nuestras formas de pensar hacia esa visión, se abren de par en par las puertas a nuevas posibilidades. Por ejemplo, ¿qué podría pasar si aplicamos principios cuánticos para volver a visualizar nuestros modelos para la sociedad del siglo XXI? ¿Cómo podrían transformarse nuestros sistemas sociales?
Sistemas como negocio, economía, relaciones, psicología, filosofía, sociología, educación y más. Cuando se aplicó el newtonianismo de esta manera hace más de 300 años, no solo se consolidó en la revolución científica que estaba en marcha, sino que también se convirtió en el catalizador de la era de la Ilustración y luego en la revolución industrial. ¿Cómo podría transformarse nuestra actual forma de vida si nos reinventamos basados en los principios cuánticos más nuevos? Un ejemplo de cómo esto ya comenzó a suceder a través de la era digital. Muchas de las tecnologías modernas que impulsan la sociedad actual se basan en la física cuántica, desde teléfonos celulares hasta computadoras digitales, imágenes de resonancia magnética y láseres atómicos. Debido a esto, ahora la mayoría reconocemos que vivimos en un mundo conectado donde la energía y la vibración son más fundamentales que la materia y las perspectivas son más relativas o contextuales que ciertas. Sin embargo, cuando se trata de nuestra experiencia cotidiana del mundo que nos rodea, la mayoría todavía no está operando desde la conciencia cuántica. ¿Y por qué es eso? Una cosa es tener el concepto y otra muy distinta es cambiar la forma en que pensamos y percibimos. ¿Podemos reprogramar o rediseñar nuestras percepciones? ¿Es eso posible después de cientos de años de condicionamiento genético y social? La respuesta es sí, es posible. Pero se necesita la combinación de los conceptos correctos y la práctica diaria para hacer ese cambio. Cuando suficientes de nosotros hacemos el cambio en nuestra propia vida, podemos ayudar a apoyar y guiar el cambio colectivo. Comencemos a sumergirnos para echar un vistazo más profundo a los 4 principios cuánticos y lo que nos dicen. Estos gobiernan todos los fenómenos cuánticos y todos están interrelacionados. Esos principios son complementariedad, contextualidad, conciencia y conectividad. ¿Qué significan esos términos y cómo se aplican a nosotros? Para responder eso, echemos un vistazo a cada uno. El primero es la complementariedad. Es un principio fundamental que rige comportamientos extraordinarios a nivel cuántico. Lo central es lo que se conoce como el principio de incertidumbre. Este dice que es imposible medir con precisión 2 fenómenos observables que están unidos como pares complementarios. Un ejemplo de un par complementario es la posición de una partícula en el espacio y su impulso a través del espacio, lo que significa que si sabemos dónde está una partícula, entonces no podremos saber nada sobre su impulso que se relaciona con su masa, su velocidad y su dirección, o viceversa. Una forma interesante de aplicar esto a nosotros es hacer las preguntas: ¿dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? Si no sabemos dónde estamos ahora, no tendremos una claridad total sobre hacia dónde vamos. Y eso es porque para saber nuestra posición exacta, debemos estar quietos. Si nos quedamos quietos, entonces tenemos varias opciones sobre a dónde podemos ir desde aquí. ¿Has experimentado ese tipo de incertidumbre sobre a dónde va tu vida? La otra cara de esto es que si conocemos el impulso preciso de hacia dónde vamos y qué tan rápido, no podremos saber exactamente dónde estamos. Eso es porque nos estamos moviendo y nuestra posición sigue cambiando. Es bueno tener impulso en la vida, pero también es importante detenerse a veces y estar aquí, ahora. Hablando de la hora, otro par complementario son la energía y el tiempo. ¿Cómo podemos entender esto? En primer lugar, la energía está relacionada con la vibración. Todas las cosas se mueven o oscilan a cierta velocidad. La tasa de vibración es la que llamamos la frecuencia, que generalmente se mide como ciclos por segundo. La frecuencia y la energía están inversamente conectadas al tiempo. La forma en que se combinan la energía y el tiempo en un nivel cuántico es algo así. Si conocemos el momento preciso en que ocurre un evento, la cantidad de energía contenida en él se vuelve incierta, lo que significa que toda la energía es potencialmente accesible. Por el contrario, si sabemos cuánta energía tiene algo, no podremos decir cuándo ocurrió, lo que significa que todo el tiempo es potencialmente accesible, dándonos acceso a la eternidad. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Podemos hacer las preguntas: ¿cuándo estoy? ¿Estoy atrapado en el pasado?
¿Estoy proyectando hacia el futuro? Cuando nuestra mente reflexiona sobre el pasado o el futuro, podemos sentir cuánta energía ocupa. ¿O estoy en el ahora? Solo cuando estamos en el ahora, nuestra medición del tiempo se vuelve precisa porque solo el ahora es real. Lo bueno es que cuando estamos en el ahora, es cuando la energía ilimitada se hace posible y accesible. O podríamos preguntar, ¿cuál es mi nivel de energía? Dado que la energía está relacionada con la frecuencia, al aumentar nuestra frecuencia, aumentamos nuestro nivel de energía. Si podemos llevar nuestra energía a un estado coherente, donde todo esté sintonizado en una frecuencia o resonancia, es cuando nuestro sentido del tiempo desaparece y nos podemos convertir en uno con la eternidad. En física cuántica, hablamos de que existen muchas posibilidades y probabilidades simultáneas, todas a la vez, hasta que se realice una medición o observación, es decir, una elección. Tras la observación, una de esas posibilidades se manifestará mientras que las otras desaparecerán. Eso se conoce como el efecto del observador y el colapso de la forma de onda. ¿Cómo se descubrió ese efecto observador? Se relaciona con otro aspecto de complementariedad conocido como dualidad onda-partícula. Los primeros días del descubrimiento cuántico comenzaron con los científicos tratando de comprender la naturaleza de la luz. ¿Es una onda o una partícula? Resulta que la luz muestra ambos comportamientos. Eso enfrentó a los científicos a un misterio o una paradoja. ¿Cómo puede ser tanto una onda como una partícula? El paradigma de la época decía que debía ser una u otra, no ambas. El misterio aumentó cuando los científicos comenzaron a preguntarse si la materia también podría comportarse como onda y partícula, y de hecho, sí podría. Hay muchas indicaciones y nuevos descubrimientos en física cuántica que han confirmado todo eso. Para resumir, si configuran el experimento para ver si es una onda, de hecho, obtienen un comportamiento similar a una onda. Pero si configuran el experimento para observarlo como una partícula, entonces el comportamiento cambia al de una partícula. Se trata de cómo los científicos eligen establecer sus puntos de observación o medición. Lo fascinante es que los cuantos parecieran estar conscientes de estar siendo observados. El acto de observar tiene un efecto dramático en su comportamiento. Es un fenómeno real. ¿Qué nos dice la física cuántica sobre la naturaleza subyacente del universo? Primero, revela que el universo es dual, o podemos decir complementario. Las cosas que podemos observar tienen una naturaleza dual: onda, partícula, posición, momento, energía, tiempo. Cada par intrincadamente unido. En su ámbito cuántico pueden ser ambos y ninguno. Todo es uno. En el ámbito cuántico existen infinitas posibilidades simultáneamente. Es un mar de posibilidades y es un no dual. Pero una vez que tomamos una medida o tratamos de observar uno de esos estados en lo físico, es cuando entran en juego la incertidumbre y la dualidad. Tras la observación, llegamos a conocer un aspecto mientras sacrificamos la capacidad de conocer a su compañero complementario. Esta naturaleza dual se reconcilia con la unidad en el ámbito cuántico, en lugar de este ámbito basado en objetos físicos del observador. Esto nos lleva a un segundo principio cuántico que dice que las cosas son contextuales. Como confirma el experimento de doble rendija, la medición altera el estado. El comportamiento cuántico depende de las condiciones dadas. ¿Qué significa esto? Una forma de interpretarlo es que las cosas son significativas. Nosotros les damos sentido a las cosas mediante el acto de observarlas. El significado que le damos depende del contexto, el conjunto de condiciones que elijamos o de las suposiciones que hagamos. Este significado surge de la interacción o la sinergia entre el observador y lo observado. La aparición de diferentes propiedades es otro sello distintivo de las teorías de la física cuántica. Cuando interactúan varias partículas y fuerzas bajo ciertas condiciones, cosas completamente nuevas pueden emerger del mar cuántico.
Cosas que antes no estaban allí. El todo se vuelve mayor que la suma de sus partes. Nuevamente tenemos aquí lo contrario al reduccionismo newtoniano. A nivel metafísico y filosófico, esta idea de contexto plantea las preguntas. ¿Elegimos entrar en esa experiencia de lo físico basada en objetos para poder observarnos a nosotros mismos y poder observar todas las posibles manifestaciones de la fuente? Y al observarlo, saber. Y al saber, otorgarle significado. De ser así, podemos darle a nuestra vida un mayor significado, especialmente cuando lo ponemos en el contexto de una misión. Una mentalidad cuántica diría, sí, el universo es participativo. Estamos co-creando en sociedad con este universo a través de nuestras observaciones y decisiones. Esto significa que nuestra conciencia juega un papel vital en la determinación de lo que se manifiesta fuera del mar cuántico de posibilidades. ¿Es consciente el universo? ¿Qué es la conciencia en realidad? ¿Es lo que afirman los materialistas, que solo es un epifenómeno del cerebro o que surge de grupos de moléculas que trabajan juntas en un sistema físico? ¿O es la conciencia más fundamental para nuestro universo, más primaria, como lo han enseñado las sabias enseñanzas del planeta? Mi opinión personal es que la conciencia es primaria. ¿Cómo puede algo responder a la conciencia si no es sensible o consciente de alguna manera? Afortunadamente, aquellos que vemos la conciencia como la esencia fundamental del universo, estamos en buena compañía. Varias de las mentes brillantes que ayudaron a descubrir y desarrollar la teoría cuántica también creyeron esto y lo discutieron ampliamente. Hablamos de John von Neumann, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Eugene Wigner, entre otros. Max Planck incluso llegó a decir, considero que la conciencia es fundamental, considero la materia como derivada de la conciencia. También podemos ver la idea de un universo consciente participativo en muchas tradiciones de sabiduría antigua. Por ejemplo, en el hermetismo leemos, todo lo visto ha sido engendrado, porque en algún momento se hizo visible. No hay nada en el cosmos que no viva. La vida no es nacimiento, sino conciencia. Todos son inmortales: materia, vida, espíritu, alma, mente, con lo que todo está constituido. Uno de los hallazgos más alucinantes de la física cuántica que ha intrigado y desconcertado a los científicos es cómo los sistemas cuánticos que se encuentran e interactúan quedan para siempre entrelazados. Significa que ya no se pueden considerar como individuos, sino que se han convertido en un todo íntimamente conectado. Forman una sola entidad. Incluso si los componentes están en extremos opuestos del universo, la información se comunica de alguna manera entre ellos al instante, independientemente de cuánto tiempo o espacio haya entre ellos. Albert Einstein, quien fue un firme determinista hasta el final, a ese fenómeno lo denominó fuerza vudú y acción espeluznante a distancia. Este descubrimiento cuántico desafía en gran medida la idea newtoniana de separación, la idea de que las cosas son independientes y solo pueden afectarse entre sí por fuerzas físicas directas. ¿Cómo se descubrieron esas acciones espeluznantes? La idea se remonta a 1935, cuando los fundadores de la física cuántica intentaban comprender e interpretar el significado de los nuevos descubrimientos cuánticos. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli y su equipo, quienes propusieron la interpretación de Copenhague, pensaron que las cualidades de conexión, incertidumbre y la influencia del observador eran aspectos integrales de la física cuántica. La interpretación de Copenhague dice que no existe ninguna propiedad física real que exista en el mundo real hasta que se observe. Hoy se conoce como el efecto del observador. Einstein, por otro lado, pensaba que eso era una locura. Se mantuvo firme a favor del mundo determinista, real y separable de Newton. Para demostrar lo absurdo de la teoría cuántica, sus colegas y él propusieron un experimento mental conocido como la paradoja EPR. Señalaron que cuando dos partículas A y B, que se originan al unísono de la misma fuente, se expulsan en direcciones opuestas, tendrán propiedades correlacionadas. Por ejemplo,
ejemplo, el giro de los electrones o la polarización de los fotones. Pero si un observador mide la propiedad de la partícula A, instantáneamente esa persona también sabrá el resultado de la partícula B. Según la teoría cuántica, esa observación obligó a ambas partículas a elegir un estado de los muchos estados posibles y deben hacerlo de forma correlacionada debido a cómo fueron creadas juntas en principio. De alguna manera, la partícula B sabe en qué estado terminó la partícula A durante la observación. El problema, según Einstein, era que esa influencia instantánea significaría que la información tiene que viajar más rápido que la velocidad de la luz de A a B para conservar su correlación. Eso parecía violar la relatividad especial que dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. También dice que el mundo cuántico no debe ser local. ¿Qué significa eso? Significa que alterar un objeto cuántico puede influir instantáneamente en partes distantes del universo. De nuevo encontramos un principio hermético, el principio de correspondencia que dice tal como es arriba es abajo, u otra forma de decirlo, como es aquí, es en otras partes. Las elecciones que tomamos pueden llegar a todo el universo. Incluso el físico teórico moderno Michio Kaku dice, es imposible separarnos a nosotros completamente de la unidad del universo. ¿Qué más puede revelar la física cuántica sobre nuestra conexión con el universo? Para empezar, esta conexión no es solo cierta para las partículas que se originan en la misma fuente. De hecho, dos sistemas cuánticos cualesquiera que interactúen se entrelazan de alguna manera. Cuando las partículas están entrelazadas, solo podemos describir una en relación con las otras. Incluso cuando los sistemas entrelazados se vuelven galaxias separadas, nunca están separados y siguen influyéndose instantáneamente. Además, los sistemas con los que interactúan a lo largo de su viaje también se vuelven parte de ese todo entrelazado, etc. Y eso también nos incluye a nosotros. Estamos entrelazados con cada partícula con la que hemos interactuado, incluidas otras personas, y todas las personas y cosas con las que hemos interactuado y así sucesivamente. Imagina las implicaciones de esto. Cada partícula subatómica de luz o energía que alguna vez ha viajado a nosotros, bien sea desde la Tierra o desde el espacio exterior y las estrellas, si ha interactuado con nuestro cuerpo, todavía sigue entrelazada con nosotros donde sea que esté ahora en el universo. Además, todas las partículas con las que he interactuado también están entrelazadas con nosotros debido a esto. ¡Qué conectividad! Más sorprendente es que si el universo comenzó a partir de la singularidad del Big Bang, significa que todo estuvo entrelazado desde el principio y hasta cierto punto todavía lo está. No solo eso, la evidencia sugiere que un tipo de conexión se extienda no solo a los objetos cuánticos, sino que también se encuentra en la biología evolutiva, los estudios de conciencia y la cosmología. ¿Qué nos dice esto? Esto indica que la coherencia no local puede ser un aspecto fundamental de la realidad. Implica que más allá de la energía y la materia hay información intrínseca dentro del universo. Es un tipo especial de información que no solo transmite, sino que también juega un papel vital en la formación de la naturaleza en todas las escalas, desde lo cuántico hasta nosotros y hasta el cosmos. Realmente estamos conectados con las estrellas y entre nosotros. Vivimos en un universo conectado. Puede sonar cliché, pero esto es física, no solo filosofía espiritual. Sin embargo, respalda lo que muchos maestros e iniciados espirituales han dicho a través del tiempo. Todos somos uno. ¿Existe en realidad aquí o allá? A nivel cuántico, no. El espacio no existe ni representa una limitación. Desde el marco de referencia o la realidad cuántica de los sistemas entrelazados, solo existe el aquí. No hay separación. Solo hay un todo. ¿Y qué tiene que decir la física cuántica sobre el tiempo? ¿Existe el pasado, el presente y el futuro? ¿La flecha del tiempo solo avanza? ¿Hay un entonces y una ahora? La respuesta cuántica también es no.
El tiempo no impone ninguna limitación en el ámbito cuántico. Esto se confirmó a través de lo que se conoce como los experimentos de elección tardía, propuestos por primera vez por el cosmólogo cuántico John Wheeler. Los físicos también han podido demostrar el entrelazamiento de partículas que nunca coexistieron en el tiempo, utilizando lo que se conoce como intercambio de entrelazado. Eso significa que los sistemas cuánticos no están limitados por el tiempo y el espacio. Cuando se trata de sistemas entrelazados, todo está aquí, ahora. Eso implica que el espacio-tiempo no es fundamental, sino emergente. Y podemos ver que la conectividad cuántica es más fundamental que el espacio o el tiempo. ¿Qué nos dice todo esto? En realidad, estamos conectados con las estrellas y entre nosotros. ¿Por qué esa conectividad es tan fundamental? De nuevo, podemos recurrir al principio hermético y las enseñanzas sobre correspondencia. Los tres iniciados nos dicen que este principio encarna la verdad de que hay una armonía, un acuerdo y una correspondencia entre los diversos planos de manifestación. Las mismas leyes y características se aplican en todos los niveles porque provienen de la misma fuente, el todo. Bien sea que los científicos se den cuenta o no, han heredado su búsqueda para comprender el universo de sus predecesores, muchos de los cuales fueron iniciados en la tradición hermética. Se dice que la tradición oral de las enseñanzas herméticas data de por lo menos 8.000 años y que los iniciados de las escuelas de misterio la han mantenido viva como sabiduría sagrada. La mayoría de los científicos creen que debería haber un conjunto finito de leyes que gobiernen el universo. En física hablamos de las leyes de la relatividad, la mecánica cuántica, la termodinámica, etc. Pero esas leyes son solo señales que apuntan a una verdad más profunda que la subyace. Los científicos siempre han tratado de comprender la mente de Dios, o lo que Einstein llamó los secretos del anciano. Buscaron una teoría del todo, una fórmula matemática que uniera todas las leyes de la física. En el fondo de sus corazones, muchos esperaban descubrir que el universo es autoconsistente, que hay razón y significado en todo lo que observamos y experimentamos. Y ahí está. Pero mientras los científicos permanezcan rígidamente opuestos a llevar la conciencia a esas leyes, no podrán encontrar una verdadera teoría del todo. El principio original, tal como es arriba es abajo, viene de las antiguas tablas esmeralda de Thoth, Hermes. La declaración original dice, verdadero, sin error, cierto y más verdadero. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de la cosa única, y como todas las cosas fueron de uno por la meditación del uno. Entonces, a partir de esto, todo proviene de la adaptación. Podemos ver en esta declaración que hay una distinción entre la cosa única y la mente única. Los milagros de la cosa única son las manifestaciones del uno y la materia, y luego el trabajo posterior para perfeccionar y evolucionar esas cosas por adaptación o transformación. Pero el uno per se es la fuente, el todo, de donde provienen todas las cosas. Y uno dice que la forma en que ocurren esas cosas es mediante la meditación del uno. Veamos más profundamente lo que significa aquí la meditación. La meditación es el enfoque de la mente o la conciencia total hasta que llega a un estado de coherencia. La coherencia es una clave importante cuando se trata del ámbito cuántico. Significa que todo está alineado, sincronizado y en un todo. En otras palabras, es un estado unificado. En ese estado coherente, la mente medita sobre esa cosa única que desea manifestar. En el hermetismo, Hermes le dice a su hijo Tad, todo lo visto ha sido engendrado porque en algún momento se hizo visible. Llegar a ser no es más que imaginación. Eso se parece mucho al efecto observador. Hermes dice luego que la única fuente es invisible porque siempre lo es, y lo que engendra no es engendrado en sí mismo.
Pero si quieres ver a Dios, considera el sol, considera el círculo de la luna, considera el orden de las estrellas. ¿Quién mantiene ese orden? Porque no hay nada en todo el cosmos que no sea Dios. Y si no te gusta la palabra Dios, reemplázala por fuente, conciencia universal o lo que prefieras. Ahora bien, como todas las cosas una, por la meditación del uno, los herméticos lo llaman el principio del mentalismo. El uno, o el todo, se puede considerar como una mente viva, universal, infinita, o actualmente podríamos llamarlo un campo unificado de conciencia pura. Esto está en la base de todo. Es dentro de esta mente que todo está unido. Si los físicos quieren encontrar su teoría del todo, deben incluir la mente única, la conciencia, como parte esencial de todo lo que es. Erwin Schrödinger, como Wolfgang Pauli, dos de los fundadores de la mecánica cuántica, tenían la idea de la importancia de la mente única. Schrödinger, quien estudió las Upanishads, dijo una vez, la multiplicidad es solo aparente. En verdad, solo hay una mente. Y Pauli dedicó la última mitad de su carrera y vida a tratar de entender lo que llamó el problema psicofísico o el problema mente-cuerpo desde una perspectiva científica. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? En primer lugar, dado que todos estamos conectados, eso significa que los cambios que hacemos dentro son importantes para el universo. Como dijo el físico John Wheeler, útil como lo es en circunstancias cotidianas, decir que el mundo existe independientemente de nosotros, esa visión ya no se puede sostener.